Bienvenidos al programa número 2 de Math Reaprende. En el programa de hoy vamos a analizar los tipos de fracciones. El propósito es identificar la estructura de los diferentes tipos de fracciones. Existen 5 tipos de fracciones: enteras, propias, impropias, mixtas y decimales. Las fracciones enteras son aquellas que representan un número entero. Por ejemplo, 2 medios. 2 medios en el numerador lo tenemos con el número 2, en el denominador también con el número 2, me representan un entero, ya que al dividir 2 entre 2 es igual a 1. De manera gráfica lo podemos observar de la siguiente manera: 2 medios, 2 mitades, un entero. 3 tercios es igual a un entero, que de manera gráfica lo podemos observar de la siguiente manera: 3 tercios, un entero completo. 8 cuartos es igual a 2 enteros, ya que 8 entre 4 es igual a 2. Y de manera gráfica lo podemos representar de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4 me hacen un entero, 1, 2, 3, 4 me hacen otro entero, si lo sumo son 8 cuartos, por lo tanto 1 más 1 son 2 enteros, me representan un número entero. Otro ejemplo son 10 quintos. 10 quintos es igual a 2 enteros, que de manera gráfica lo podemos representar de la siguiente manera: de un entero obtengo 5 quintos, de otro entero obtengo otros 5 quintos, que al sumarlos me dan un total de 10 quintos y por lo tanto son 2 enteros. Las fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas que el numerador es menor que el denominador y representan una cantidad entre el 0 y el 1. Por ejemplo, 1 octavo. El numerador es 1, el denominador es 8, por lo tanto 1 es menor a 8, el numerador es menor al denominador, es una fracción propia. Y que si yo represento 1 octavo de manera gráfica, lo podemos observar de la siguiente manera: un entero dividido en 8 partes iguales, tomo solamente 1, esta parte azul me representa 1 octavo. Otro ejemplo de fracción propia donde el numerador es más chico que el denominador es 3 quintos. El 3 es menor que el 5, por lo tanto es una fracción propia. Que si yo lo represento de manera gráfica, lo puedo representar de la siguiente manera: un entero dividido en 5 partes iguales, las partes resaltadas en amarillo son 3 quintos. 8 novenos es otro ejemplo de fracción propia, ya que el 8 es más chico que el 9. Y representado de manera gráfica, lo podemos observar de la siguiente manera. Un ejemplo más de fracción propia es 4 sextos. El 4 es más chico que el 6, por lo tanto también es una fracción propia. Y de manera gráfica lo puedo representar de la siguiente manera, donde las partes naranjas me representan los 4 sextos de todo el entero. Fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas que el numerador es mayor que el denominador y al dividirlos el cociente es igual o mayor a 1. Por ejemplo, 4 tercios. El numerador es más grande que el denominador, por lo tanto me representa una fracción propia. De manera gráfica lo podemos representar de la siguiente manera: 4 tercios. En un entero si yo lo divido entre 3, solamente hay 3 tercios. Para ello necesito otro entero dividido en 3 partes iguales y solo tomo una de ellas para completar mis 4 tercios. Los cuadros o los rectángulos resaltados en color amarillo me representan los 4 tercios de la fracción que está aquí. 6 cuartos. 6 cuartos, el 6 es mayor que el 4, por lo tanto es otro ejemplo de fracción impropia. De manera gráfica lo puedo representar de la siguiente manera:
A un entero lo divido en 4 partes iguales, tomo las 4 partes, me faltan solamente 2 para completar los 6 cuartos. Para ello tomo otro entero y solo tomo los 2 cuartos para representar esos 6 cuartos de la fracción. Otro ejemplo de fracción impropia es 10 octavos. 10 octavos, donde el 10 es más grande que el 8, también es un ejemplo de fracción impropia. Representado gráficamente, lo puedo observar de la siguiente manera. Y otro ejemplo más de fracción impropia son 5 medios, en donde el número 5 es mayor que el número 2, por lo tanto es una fracción impropia, ya que el numerador es mayor que el denominador. Y representado de la siguiente manera, lo puedo ver así. Van 2 medios, un entero, 2 medios más, ya llevamos 2 enteros, y un medio más para completar los 5 medios, que son 2 enteros, un medio. Como pueden observar, una fracción impropia siempre va a ser mayor a 1, que quiere decir siempre va a ser mayor a un entero. Fracciones mixtas. Las fracciones mixtas son aquellas que están compuestas por una parte entera y una fracción propia. Por ejemplo, 2 enteros, 4 séptimos. La parte entera es el número 2 y la fracción propia son 4 séptimos. Representado de manera gráfica, lo podemos ver de la siguiente manera. 1, 2 enteros y 4 séptimos. Otro ejemplo de fracción mixta es 1 entero, 3 cuartos, donde la parte entera es el número 1 y los 3 cuartos es la fracción propia. Gráficamente lo podemos observar de la siguiente manera. 1 entero, 3 cuartos. Por último, tengo un entero 7 octavos, que también es un ejemplo de fracción mixta, en donde 1 es la parte entera y 7 octavos la fracción propia. De manera gráfica lo puedo observar de la siguiente manera. 1 entero, 7 octavos. Fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas en las que el denominador es una potencia de 10. Por ejemplo, 4 décimos. El denominador es una potencia de 10, ya que 10 a la 1 o 10 por 1 es igual a 10. Entonces, el 10 es una potencia de 10. ¿Qué potencias de 10 conocemos? 10, 100, 1000, 10.000. Entonces, cuando el denominador sea un número como el que acabo de mencionar, o potencia de 10, que me faltaron pues, infinitas veces, va a ser una fracción decimal. Y representado de manera gráfica 4 décimos, lo podemos observar de la siguiente manera. Otro ejemplo de fracción decimal son 3 centésimos. Como lo mencioné, el 100 es una potencia de 10, ya que 10 por 10 o 10 al cuadrado es igual a 100. De manera gráfica, representar 3 centésimos pues me resulta un poco difícil para visualizarlo, ya que las partecitas se tendrían que dividir cada una de ellas en 10 partes para completar las 100. Por eso lo voy a dejar sin representar de manera gráfica esta fracción. También otro ejemplo de fracción decimal son 9 milésimos, donde 1000 es una potencia de 10, ya que si multiplico 10 por 10 por 10, pues 1000 es una potencia de 10. Otro ejemplo de fracción decimal son 5 centésimos o 20 milésimos. Cuando sea el denominador una potencia de 10, es una fracción decimal. Bien, pues para practicar, de la siguiente lista de fracciones, identifica a qué tipo pertenece cada una de ellas, a propia, impropia, mixta, entera o decimal. Aquí está la lista de fracciones y también en la descripción de este video incluiré el archivo para que puedan imprimir la página y puedan resolverlo de manera escrita. Bien, pues de mi parte sería todo
por el día de hoy en el programa número 2 de Mac Reaprende. Nos vemos. Hasta la próxima.